Personas de diferentes creencias religiosas se unen para brindar consejo y fortalecer valores. Voces amigas. El tema de hoy, la tolerancia. Bienvenidos y bienvenidas a Voces Amigas. El día de hoy vamos a tratar el tema de la tolerancia. Mi nombre es Carlos Murillo, soy de la tradición del budismo Zen y pertenezco a la comunidad de Casa Zen ubicada en Santo Domingo de Heredia. Edwin. Buenas, muy contento de estar con ustedes. Yo soy Edwin Aguiluz Milla, presbítero de la Iglesia Católica. Soy párroco en la Natividad de la Santísima Virgen María en La Uruca y también trabajo en la Pastoral Social Cáritas de la Conferencia Episcopal. Teresa. Buenos días, Teresa Guadamuz López, pastora de la Iglesia Luterana Costarricense, y en este momento estoy acompañando una comunidad en Quitirricí de Mora. También trabajo el tema prevención de la violencia intrafamiliar. Bienvenidos. Gracias. Bueno, mi nombre es Marvin Leandro, soy pastor evangélico de la Iglesia Bíblica Nazaret, ubicada en San Francisco de los Ríos. Me complace mucho volverles a ver y estar aquí con ustedes. Excelente. Bueno, el tema de la tolerancia es un valor fundamental para la coexistencia pacífica con las demás personas y sin embargo ha venido a menos en los últimos tiempos. Cómo darle a la tolerancia el papel, el rol que corresponde y cómo reinventarlo, por así decirlo, y remozarlo en tiempos difíciles como los que tenemos ahora. Así es que exploremos el día de hoy cómo podemos enriquecer este tema. Bueno, me parece un tema muy importante y es un tema que creo que tiene que ver con las actitudes, tiene que ver con el ser interior, tiene que ver con la educación, con la formación, tiene que ver con la familia, cómo en la familia estamos nos estamos formando, porque en la familia es donde uno aprende los mejores valores o también las cosas que van a causar en el futuro las malas relaciones interpersonales. Creo que hablar de tolerancia es hablar de aguantar, como decimos popularmente, aguantar. Yo aguanto a fulano, yo soporto al otro y yo acepto. Yo lo acepto a usted por lo que usted es, yo lo tolero, porque lo triste es que vivimos en una sociedad que muchas veces es intolerante. Ve algo tan sencillo como, por ejemplo, cuando uno va manejando, ¿verdad? Nos transformamos y nos volvemos intolerantes. Nos volvemos intolerantes para alguien que tal vez inconscientemente tal vez hizo una maniobra equivocada en el tránsito que tal vez nos afectó un poquito, o el ceder el espacio en la carretera. No lo queremos ceder porque tal vez somos intolerantes. O sea, creo que la tolerancia abarca muchos aspectos, ¿verdad? De la vida humana y de las relaciones interpersonales, pero sí pienso que en la familia es donde se van conformando las actitudes de tolerancia. Sí, como bien lo dices, la tolerancia es una actitud que está con nosotros y que podemos cultivarla, debemos cultivarla dentro de la familia principalmente, porque cuando ya las personas tienen que salir de la familia e ir a la escuela, al kinder, al colegio, a unirse en otros grupos, a participar en el trabajo, entonces si ya traemos una semilla sobre la tolerancia, tolerarnos primero a nosotros mismos, nosotras mismas, para poder así ser tolerantes con el otro y la otra. Porque en general somos un mundo diverso, nos toca trabajar a veces con poblaciones diversas y pues creo que uno de los principios es la tolerancia hacia el otro, hacia la otra, el respeto, todo lo que tiene que ver con reconocer en el otro y en la otra una criatura hecha a imagen y semejanza de Dios. Bueno, yo quisiera poner, tal vez tendríamos que, primero, ¿qué es tolerancia?
y quisiera problematizar un poco El tema. el tema, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque es curioso, es un valor, es una actitud, ahora tenemos que hablar de eso, que es la tolerancia, que todos estamos de acuerdo. Bueno, tal vez no todos, pero sin duda nosotros y muchas otras personas, en que es algo necesario y que es un aspecto fundamental de la convivencia. Sin embargo, es un término que también tiene cuestionamientos, ¿verdad? Porque si es un principio, si es un valor, por ejemplo, si es una virtud, en principio no debería tener límites, como por ejemplo la justicia no tiene límites, el amor no tiene límites, la honestidad no tiene límites, pero la tolerancia, todo parece indicar que sí tiene límites. Uno de los famosos temas que se discuten en relación con la tolerancia son sus límites, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿se debe ser tolerante con todo? Yo traía, por ejemplo, a colación, hoy pensé que podía ser interesante, buscando un punto de encuentro, porque el tema de la tolerancia es como ir buscando consensos, ¿verdad? Un punto de encuentro, la declaración de principios sobre la tolerancia, digo, no solo encuentro interconfesional, como es nuestro espacio ahorita, sino también con otras personas, también que no pertenecen a ninguna tradición de fe. La Declaración de Principios sobre la Tolerancia de la UNESCO de 1995, me parece que fue un gran consenso internacional en torno a esta temática que no es fácil. Ahí plantea que la tolerancia consiste en el respeto, la aceptación y el aprecio de la rica diversidad de las culturas de nuestro mundo, de nuestras formas de expresión y medios de ser humanos, ¿verdad? Tiene otras cosas muy interesantes, no voy a leer todo, ¿verdad? Porque se nos va el espacio, pero también plantea, por ejemplo, esta limitación. Bueno, dice, tolerancia no es lo mismo que concesión, condescendencia o indulgencia. Es decir, se debe ser respetuoso o condescendiente o conceder a cualquier ideología, cualquier planteamiento. Voy a problematizar un poco, ¿verdad? Como digo, estoy planteando, por ejemplo, si alguien viene a plantear al país una propuesta de país desde una ideología racista, ¿verdad? ¿Se tolera o no se tolera, verdad? Esa idea, ese planteamiento. Debemos ser tolerantes con prácticas como lo que acabamos de ver reciente, bueno, hace un tiempo en Estados Unidos, con la separación de niños de sus familias, por ejemplo, ¿verdad? Por parte del gobierno estadounidense. En fin, ahí se plantea un problema, ¿verdad? Dice la declaración: conforme al respeto a los derechos humanos, practicar la tolerancia no significa tolerar la injusticia social ni renunciar a las convicciones personales o atemperarlas, ¿verdad? Entonces plantea pues que practicar la tolerancia no significa tolerar, o sea, tiene límites la tolerancia. Sí, claro. Entonces es un tema, como digo, para problematizar, ¿verdad? Porque creo que... Sí, tiene razón, tiene límites. Y uno lo puede ver, digamos, a nivel matrimonial. Uno puede tolerar ciertas cosas del cónyuge, pues ciertos aspectos de los hijos, pero llega un momento en que uno dice, ya esto ya no lo puedo tolerar. Cuando hay irrespeto, cuando hay violencia intrafamiliar, cuando hay agresión verbal, agresión psicológica, agresión patrimonial. No había visto ese aspecto de la tolerancia que usted está mencionando, de que tiene ciertos límites, pero sí hay un espacio para ser tolerante. Y me parece a mí que bueno, es muy oportuno y muy válido entender que digamos, el valor o el principio hay que contextualizarlo, que no es en absoluto que se da, sino que tiene sus límites, como bien se lo pone. Aquí tal vez lo importante, como primera instancia o como complemento a lo que usted dice, es enfatizar en el respeto a la diversidad. Es decir, hay una tendencia en la gente a veces de que la diversidad es como una amenaza, de que lo que no es igual a lo mío es una amenaza. Entonces, parte del trabajo y este aspecto de la tolerancia es más bien a ver lo bueno de la tolerancia, de la diversidad. En el tema ambiental, la biodiversidad es fundamental, es decir, es lo que permite que la vida existe. Si hubiese solo el monocultivo, etcétera, eso genera
plagas y muerte y problemas. Entonces la diversidad es, y algo parecido pasa con los seres humanos, es decir, no es casual que existan diferentes grupos étnicos, que seamos diferentes, es decir, en esa diversidad es que existe, digamos, la posibilidad de crecer como sociedad, como personas. Entonces, eso es como un elemento, pero igual, eso no quiere decir ser alcahuete o aceptar cosas que atenten contra la vida humana. Es decir, hay un límite, es decir, no se puede simplemente tolerar cualquier cosa solo por ser tolerante, sino que hay que contextualizarlo como bien lo hace usted tomando esta definición de Naciones Unidas. Entonces, pero sí es importante ver y cómo nos nutrimos de esa tolerancia, es decir, cómo la alimentamos. Creo que en casi todas las tradiciones hay algo parecido a lo que ustedes tienen como los mandamientos. En el budismo existen lo que se llaman los preceptos y son parecidos, digamos, en el budismo no existe el concepto de pecado, pero esos, ¿cómo se llama? Esos preceptos, digamos, lo que hacen es decir, mire, si usted vive de acuerdo a ellos, su vida se va a simplificar, va a evitar ponerse en problemas. Y muchos de esos tienen que ver con preservar la vida, con no tomar lo que es ajeno, con no hablar mal de otras personas, etcétera, etcétera. Es decir, si uno tiene una ética como todas las tradiciones las tienen y trata de vivir de acuerdo a esa ética, es muy probable que uno sea una persona tolerante, porque uno va a respetar la vida, va a respetar las otras personas. Y entonces me parece que el apoyarnos en esta parte ética, fundamento de las diferentes tradiciones, puede ser un buen punto de apoyo para tratar de uno de vivir, digamos, siempre con los límites, con una tolerancia sana y bien intencionada. Sí, me parece que es interesante eso, lo de la diversidad, ¿verdad? Que en la diversidad está también la riqueza, pero también hay momentos en que sí, tiene límites. Me dejó pensando mucho lo que dijo Edwin, ¿verdad? Sí, la tolerancia tiene que tener límites, porque dentro de la diversidad también usted puede decir, bueno, sí, esto se lo acepto, lo respeto, pero tal vez no lo comparto. O sea, es que ahí está el punto, ¿verdad? Porque yo pienso que uno de los términos que aparecen en la declaración de la UNESCO es, por ejemplo, el tema pluralismo. Entonces, porque la pregunta es, ¿qué significa tolerancia? ¿Significa indiferencia ante otras ideas, conductas, prácticas? ¿Significa silencio? ¿O podemos discutirlo? ¿Verdad? ¿Cómo lo vamos a discutir? Podemos discrepar. Por ejemplo, en términos políticos, ¿verdad? En los países hay partidos políticos porque hay diferentes maneras de entender cómo hay que organizar el país y cómo hay que dirigirlo. Entonces, ¿cómo vamos a manejar esas diferencias, esa diversidad, ¿verdad? Ese es un punto que para mí es importante porque tolerancia no significa que no haya riqueza en discusión, y a veces habrá, por ejemplo, cuando las ideas se tienen que traducir en marcos legales, por ejemplo, en un decreto, en un proyecto de ley, ahí vamos a estar discutiendo. Ahorita hemos vivido en el país experiencias, por ejemplo, relacionadas con el tema del enfoque de la crisis fiscal, ¿verdad? Entonces, diferentes enfoques, diferentes maneras de entender. Entonces, el tema es que esa diversidad, cómo afrontarla, cómo vivirla y cómo se vive este principio de la tolerancia. Pero bien, vamos a ir a un receso y ahora volvemos. Cuidando la dignidad humana y la palabra tolerancia, pero ¿cuántas mujeres han tolerado una vez, otra vez, otra vez? ¿Y dónde están hoy? Bueno, volvemos a nuestro conversatorio de Voces Amigas sobre este tema tan importante, fundamental para la convivencia humana como es la tolerancia. Retomando un poco la última idea respecto de, decíamos,
los problemas que puede haber en torno al término de tolerancia, pero que si lo vamos aterrizando tal vez no es tan problemático, pero sí tenemos que visualizar que hay una de las definiciones, por ejemplo, de tolerancia es el respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias. Y decimos, bueno, ¿cómo ciertas creencias, ciertas ideas, ciertas prácticas parecen como que no son fáciles de asimilar y de tolerar? Yo diría que el problema fundamental hay que trasladarlo más bien al ser humano. Lo que debe haber siempre es un respeto absoluto e incondicional al ser humano. Ya, la dignidad humana. Podemos discrepar de ideas, podemos combatir ideas que nos parece que pueden lesionar al ser humano. Y incluso hasta conductas, ¿verdad? Conductas. Porque tal vez la conducta que usted practica no sea la que yo digo, mira, no me parece lo que Edwin está haciendo, pero yo lo tolero. Exacto. Pero porque el respeto a la persona, el la valor es la humana. persona que es diversa, ¿verdad? Como decía don Carlos ahora, es diversa, ¿verdad? Que tiene derecho a pensar de una manera distinta. Obviamente el pensamiento de todos tiene límites, mis derechos terminan donde comienzan los del otro, ¿verdad? Pero ante todo la persona, el respeto a la persona. Que este tema de la tolerancia se las trae, porque es muy interesante y si nos podemos verlo desde diferentes ángulos. Porque, por ejemplo, si lo vemos desde el tema de en la familia, ¿qué debo tolerar y qué no debo tolerar? Claro. Es diferente, es muy diferente. Si al hijo varón le tolero ciertas cosas y actitudes, a la hija mujer, a la hija también debo tolerarle ciertas cosas. ¿Qué debo tolerarles? ¿Hasta dónde llega mi autoridad como padre o madre de familia para tolerar ciertas conductas de los adolescentes principalmente? Sí, yo creo que eso que mencionó Edwin es muy importante destacarlo, que tiene que ver con la dignidad humana. O sea, si hay un irrespeto a la dignidad humana, entonces ahí uno dice, no, esto no lo puedo tolerar. O sea, yo no puedo tolerar que, por ejemplo, o no debemos en el matrimonio, por ejemplo, las infidelidades, los abusos, las agresiones. O sea, hay momentos para el perdón, porque el perdón restaura relaciones, pero si es reincidente y es reincidente y es reincidente la infidelidad, entonces preguntémonos, ¿es viable la tolerancia? Por eso me gustó lo que dijo Edwin, tiene límites. Y yo creo que aún el mismo Dios tiene límites. Dios tolera nuestras metidas de pata, tolera nuestras, ¿cómo se llama? Nuestras faltas, nuestros irrespetos a su palabra, el irrespeto a su nombre, pero llega un momento en que Dios pone un límite. Y eso usted lo puede ver en la Biblia, ¿verdad? Cómo Dios es tolerante, que se asocia con su misericordia, que se asocia con su perdón, que se asocia con su justicia. Pero también dice, bueno, no, pero ya no le puedo tolerar más. Si uno lo puede ver, digamos, en la relación Dios y el ser humano. Dios respeta al ser humano. La dignidad humana Dios la respeta. Pero llega un momento en que en esa libertad humana, Dios dice, bueno, y él escogió este camino, entonces, ni modo, tengo que respetar eso, pero tiene sus consecuencias. Me parece que la tolerancia abarca todos los aspectos, ¿verdad?, de la vida humana. Es impresionante. Hay un poema de un vietnamita que se dice, llámeme por todos mis nombres. Y él dice, bueno, yo soy la culebra que se come el sapo, pero también soy el sapo que es comido por la culebra. Y así él va hablando de que igual uno al final de cuentas no se separa de los otros, es decir, uno no está con el dedo acusador, es decir, usted está equivocado, usted está, sino que de alguna manera tenemos que entender igual que es hecho a imagen y semejanza, es decir, aunque esté descarriado o malos hábitos, el amor está ahí presente, es decir, yo creo que dentro de la tradición de ustedes, de Cristo, es decir, igual respeta, pero no deja de amar. Es decir, él tiene... Entonces hay como un doble aspecto. Por un lado, respetar y amar a la persona, pero igual eso no quiere decir que la persona no tiene que pagar las consecuencias de sus acciones equivocadas. Es decir, cada uno tiene que arrear con lo suyo. Es decir, no es que aquí alguien por influencias o por amistad lo van a eximir de algo, ¿no? Si uno cometió un error, ese error eventualmente yo lo tendré que pagar
y si aprendo de él, crezco, y si no aprendo, me enajeno y me haré más miserable. Pero el aspecto de, al final, un respeto que yo creo que Edwin lo planteó, profundo hacia la persona, como persona, independientemente de que estemos de acuerdo o no, y independientemente de que esté equivocado. No debemos dejar que esa persona, con su equivocación, nos enrede, digamos. Si usted piensa en la parte política, si hubiese un partido que atenta, no solo diferente, sino que ya atenta contra, dice, bueno, los que tienen pelo blanco tienen que irse de aquí o les va a pasar algo, entonces uno no va a respetar eso, es decir, eso no se permite, digamos, pero igual entender, digamos, que uno respeta al ser humano profundamente. Y ese, perdón, y no, nada más iba a decir que sí, que el tema, me parece, ya bajándolo, porque el tema se plantea en la política, se plantea en el fútbol, se plantea en la familia, se plantea en la religión, ¿verdad? El tema es cómo manejar, todos podemos manejar, como digo, límites de tolerancia, algunas ideas puede ser que no las toleremos, entonces ¿cómo vamos a manejar eso? Me parece a mí que es el tema, ¿verdad? Cuando se da ya una situación y todos tenemos algo que consideramos intolerable, ¿verdad? Como decía la declaración de la UNESCO, por ejemplo, la injusticia social, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vamos a manejar? Ahí bien, por eso el tema está emparentado con otras actitudes y valores, y es, por ejemplo, nunca hacer daño a aquella persona con la que yo discrepo. Volvamos al ejemplo de Jesús, ¿verdad? Sí, tiene discrepancias, cosas que le parece que no acepta Jesús, el pensamiento de los fariseos, de los religiosos, de los escribas de la época, ¿verdad? Y sin embargo, cuestiona cuando el guarda de Anás le da una bofetada y él le dice, ¿por qué me pegas? Si he dicho lo correcto, he dicho la verdad, no lo tolera, pues no le hace daño, no le da un puñetazo, me pegaste, te pego, ¿verdad? Llega en el momento de la cruz, insultos, ofensas, un asesinato terrible, y sin embargo, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nunca les hizo daño, lo cual no significa que están bendiciendo esas acciones injustas que se están tomando. Entonces, ¿cómo manejar la discrepancia, la diferencia, sin violencia y respetando realmente el ser humano? Estaba pensando, perdón, doña. Dale. Iba a decir algo. Sí, iba a decir algo. Es que también debemos analizar el tema, la palabra violencia, tolerancia, sobre las migraciones. Sí. Las migraciones son tolerantes, pero ¿quién es tolerante con la gente que migra? Muy poca tolerancia. Y también quiero volverlo a traer a lo de la dignidad humana. Cuidando la dignidad humana y la palabra tolerancia, pero ¿cuántas mujeres han tolerado una vez, otra vez, y dónde están hoy? Entonces, en el cementerio. esa palabra, en el cementerio, esa palabra tolerancia tiene varias directrices, porque es muy, muy difícil que una mujer que vive violencia día con día de diferentes tipos siga tolerando y tolerando. A veces esa tolerancia tiene un alto. A veces se sigue tolerando y tolerando por miedo, por diferentes situaciones. Por los hijos, a veces dicen, pero tiene que llegar el momento que esa persona diga no más. Y ahí es donde hay un desenlace. En todos esos puntos tenemos que ponernos a pensar y ponerlos sobre la mesa cuando tenemos espacios, porque como podemos ver, eso va en aumento, la violencia hacia las mujeres. La intolerancia del género va en aumento. Y es muy importante lo que usted lo mencionó anteriormente, es decir, la cosa empieza por casa. Es decir, la persona tiene que aprender a respetarse a sí mismo y valorarse. Y lo que mucho pasa en estas relaciones, digamos, tóxicas o no constructivas, es que la persona se enajena, se disminuye, pierde fe en sí misma y su sacrificio es
es desbordado, es decir, algo entonces es importante de alguna manera que la persona pueda retomar, digamos, compostura de su valor y sobre todo que pueda leer, digamos, una relación enferma, una relación no sana, que aunque yo sea generosa y yo quiera mucho a esta persona no está preparada para entender mi amor o mi cariño, mi respeto. Él tiene otras ideas, tiene otros valores, tiene otras necesidades que me amenazan a mi familia, a mis hijos, a mi integridad como persona. Entonces, uno no puede andar alcahueteando solo porque no, usted tiene que por eso creo que protegerse a sí misma. Es una responsabilidad de uno mismo. Es decir, yo siempre pongo un ejemplo católico. Digo, cuando uno se muere y llega donde San Pedro, dice, San Pedro le pregunta, ¿qué hizo? Y cuando uno le empieza a decir, mire, yo pude haber hecho tal cosa y tal, no, yo le digo, ¿qué hizo? Entonces, digamos, uno será valorado por lo que logró, no por las excusas que no le permitieron hacer. Entonces, es importante que uno, como persona, para poder ayudar a otros, uno tiene que estar bien, tiene que estar fuerte. Entonces, es importante. Ahora, no es fácil cuando uno está en una relación enferma, cuando uno está débil espiritualmente. Entonces, hay que buscar apoyo en muchas tradiciones, un psicólogo o lo que sea, que le permita a uno volver a afirmar a la persona para que pueda enfrentar esas situaciones adversas. Yo quería volver a resaltar el tema de la dignidad humana, porque somos hechos de imagen y semejanza de Dios. Y la dignidad humana no es solamente el hombre, no es solamente el costarricense, no solamente soy yo, también es aquel otro que piensa diferente a mí, aquel que es de otra cultura, porque en nuestra cultura lamentablemente a veces caemos en la xenofobia, creemos que nuestra cultura es superior a los demás y que nosotros somos más inteligentes, somos los mejores, etcétera, etcétera, en muchos campos. ¿Y qué pasa? Que cuando nos volvemos intolerantes con otra cultura, perdemos la perspectiva de la vida de que otras culturas también pueden aportarnos a nosotros. Y que nosotros, entonces, en vez de volvernos intolerantes, nos volvemos tolerantes, porque sé que aquel otro que es de otro país, de otra nacionalidad o de otra etnia, me puede aportar y enriquece nuestro país. Y yo creo que nuestro país se ha enriquecido, gracias a Dios, por la biodiversidad de culturas que viven bajo nuestro limpio azul de tu cielo, como dice nuestro himno. Y me parece muy importante ese aspecto que vos decís, del respeto de la persona como principio de vida, digamos, como forma de relacionarse con cualquier persona, ¿no? Hay una historia bastante interesante que le pasó a Gandhi en la época en que estaba la guerra civil en la India. Y había ¿cómo se llama? Llega un hindú a decirle a Gandhi que él había matado a una persona y que se sentía mal y arrepentido. En ese caso había matado a un musulmán. Y entonces Gandhi le dice, mire, vaya, busque un niño musulmán, adóptelo y críelo como musulmán. Es decir, que aprendiera a respetar y tolerar la otra tradición y no simplemente tratar de imponerle a uno la de uno, ¿no? Entonces, me parece que ese tipo de esfuerzos y actitudes son valiosas e importantes, ¿no? Bueno, vamos a volver vamos a hacer un receso y regresamos y continuamos con este tema que está muy, muy interesante. Yo creo que a veces uno por impaciente, a veces uno ha perdido oportunidades en la vida, ha perdido amistades en la vida, porque en esa impaciencia nos volvimos intolerantes.
Bueno, amigos, ya estamos de nuevo aquí. Vamos a continuar con este programa tan enriquecedor para todos y todas. Y vamos a hablar sobre la ignorancia de la cultura, del conocimiento de la cultura del otro y la otra. Muchas veces el ignorar, el no saber cómo es la cultura del otro y la otra nos hace muchas veces hacer juicios precipitados. Y eso pues es perjudicial porque nos divide y muchas veces nos dejamos llevar por lo que nos dicen. Es que es así o es así. No, conozcamos al otro, a la otra, la cultura, empapémonos y así vamos a tener una mayor amplitud para mejorar nuestra tolerancia, que es importante para la sobrevivencia del ser humano en las comunidades, de los países, de las familias. Yo estuve un tiempito viviendo entre mexicanos y ellos siempre mencionaban un dicho, ¿verdad? Una frase célebre de Benito Juárez que decía: el derecho al respeto ajeno es la paz. Sí. Y está muy asociado con este tema que estamos dialogando, ¿verdad? Sobre la tolerancia, porque la tolerancia es respeto. Es respeto. Es que yo respeto a mi hijo. Mi hijo, vea por ejemplo a nivel de familia. Normalmente los niños, el papá les dice: haga esto, haga aquello, vamos aquí, vamos allá, no, etcétera. Pero cuando entran a la adolescencia, hay un cambio en el pensamiento. Ya es el pensamiento abstracto, ¿verdad? Antes era muy fácil decirle: vaya conmigo, vamos allá a tal lado. Ahora el niño pregunta: ¿y por qué? ¿Y qué pasa? Cuando esa pregunta ¿y por qué? O vamos, por ejemplo, a nosotros en la iglesia, vamos a la iglesia y el niño pregunta, ahora el adolescente: ¿y por qué tengo que ir a la iglesia? O sea, y nosotros, los padres, nos volvemos intolerantes. No, usted tiene que ir porque yo lo digo. Sí. Y no, es porque ya hay un cambio. De niño a adolescente, ya el pensamiento abstracto se vuelve más lúcido, ¿verdad? Ya puede argumentar. Y ese por qué no es rebeldía. Ese por qué no es el rechazo. Ese por qué no es irrespeto a la autoridad paternal. Es simplemente... Su proceso de identidad. Se va formando. Eso, que más bien hay, pero como a veces somos intolerantes, como padres, y no, usted va porque yo digo. Y perdemos la linda oportunidad de formar y educar y de desarrollar lo que usted dice, esa actitud tolerante. Yo creo que me hacía pensar, ¿verdad? Esa es la relación padres-hijos. El problema en gran parte de la intolerancia es que queremos que los demás sean a imagen y semejanza nuestra. Ese es el problema. Y hay que encajar, y cuando no encaja nos crea problema, ¿verdad? Comenzando por el mismo proceso evolutivo de los hijos. Y retomando el tema de la ignorancia de lo que son los demás, yo creo que sí, que el tema de la tolerancia hay que relacionarlo inevitablemente con otros valores o principios. Ya dijimos el respeto de la persona ante todo, el diálogo. El diálogo, cuando sentamos a hablar, ¿verdad? Entonces es más fácil entender, empiezo a comprender qué piensa el otro. Primero, veo que no es tan mala persona como pensaba. O le da un porqué, actuó de tal manera. Exacto, empiezo a entender sus razones. ¿Qué fue el móvil? Exacto. El diálogo, el encuentro. ¿verdad? El encuentro, porque ya estamos atrincherados, nada más nos bombardeamos, ¿verdad? No, el encuentro, la comprensión, comprender, tratar de comprender, de ponerse, como decimos, en los zapatos del otro. Y pienso también la humildad, conocer mis límites y recordar, que es un tema muy, por ejemplo, muy relacionado con el tema del perdón. Cuando yo comprendo que tengo que ser perdonado, es más fácil perdonar. Entonces, también tengo que entender que yo tengo que ser tolerado. Ahí yo no encajo perfectamente en imagen y semejanza de otras personas. Y eso me va a dar humildad también para aproximarme a este tema, ¿verdad? Yo estoy pensando en el Señor Jesús, porque para nosotros el Señor Jesús es nuestro modelo de vida y nuestro inspirador, nuestro salvador, etc. Pero Jesús sí fue muy tolerante. Por ejemplo, los judíos despreciaban a los samaritanos y los varones despreciaban a las mujeres y no veían en ellos la imagen y semejanza de Dios. Para los judíos un samaritano era un ser despreciable y una mujer era considerada inferior. Entonces no había un respeto a la dignidad humana. Pero cuando el Señor Jesús se encuentra con la mujer samaritana, ¿qué tal? ¿verdad? Qué pasaje más lindo Precioso. de tolerancia, ¿verdad? Cómo Jesús la respeta
Y era una mujer de una conducta no muy agradable. Y quizás era la mujer de la comidilla de la aldea, porque decía que tenía 5 maridos, había tenido y estaba con otro, quizás el otro de alguna mujer de la aldea. ¿Eh? Y sin embargo Jesús ni la condena ni la rechaza por ser mujer, por ser samaritana, ni por tener una conducta poco aprobada por un judío, por la misma Biblia, ¿verdad? Y Jesús la respeta, le da la dignidad. Y al final uno ve cómo él, que le demostró dignidad a esta mujer, la cambió, le fue tolerante con ella, y ella al final la encuentra que se dignificó, ¿verdad? Y con ese tema de los samaritanos, precisamente desafiando la intolerancia de sus paisanos, ¿verdad? Los reta, pone el ejemplo de los 10 leprosos, el leproso que vuelve a dar gracias es samaritano. Y la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Esa enemistad que los propios paisanos no atienden. Viene el otro que era como diciendo, ojalá que te mueras más bien pronto, ¿verdad? Y es el ejemplo que pone, ¿verdad? Porque es una parábola, un ejemplo desafiando la intolerancia. Muy interesante. Sí, en eso me gusta mucho porque el Señor Jesús es el modelo para todos. Y además, dentro de esa tolerancia que Jesús tiene, ama. Porque como usted dijo al principio, la tolerancia tiene un límite, pero el amor no. Exactamente. El amor no, el amor Jesús ama, aunque incluso estuvo en contra de los líderes religiosos, no toleró. ¿Y qué no toleró Jesús a los líderes religiosos? No toleró cómo ellos trataban a los demás, cómo les faltaba el respeto, cómo los explotaban, porque les explotaban haciendo uso de la misma religión, porque la religión a veces se vuelve intolerante. Muchos pleitos y guerras que han habido en la historia han sido, nacieron en el seno de la religión. Y Jesús, sin embargo, el Señor les señaló el pecado a ellos, pero les siguió amando. Porque las primeras palabras de Jesús en la cruz, que usted los mencionó, es: Padre, perdónalos. ¿Y a quién está perdonando? A esos que habían promovido todo lo que fue la crucifixión y el juicio injusto que él tuvo. Jesús es un ejemplo de un ser tolerante. Estaba pensando en Pablo, que también escribe a los romanos y les dice que debemos de ser, porque habían como 2 partidos, ¿verdad? El partido de los que solo comían carne y el partido de solo los que comían verduras. Y entonces Pablo dice que el que come carne no menosprecie al que come verduras, y el que come verduras no rechace al que come carne. Ahí vemos otro ejemplo de tolerancia. Sí. Otro ejemplo que vio de tolerancia dentro del marco cristiano es cuando Pedro niega a Cristo 3 veces, y 3 veces. Es decir, y el número 3 es importante porque no era que se le salió, fue que con alevosía y con por producto sumido, pero Jesucristo siempre vio el amor, vio todo el potencial de Pedro, y a pesar de que hizo algo que no correspondía en ese momento, no lo está juzgando ni lo está desechando, sino que sabía que podía ser un papel importante. Y lo restituyó. Y lo restituyó. Entonces, y eso nos pasa a nosotros. A veces nosotros juzgamos mucho a la gente que hace algo que no nos gusta, etcétera. Y un poco por eso que Edwin apuntaba. Es decir, esa tendencia de nosotros de querer cambiar la gente. A mi manera. A la manera. Todos queremos, no, es que usted tiene que ser, no, usted ponga, no, es decir, y yo creo que el trabajo de uno espiritual es aceptar a las personas como son, con todas sus imperfecciones. Y es a partir de ese respeto y de ese amor que se genera hacia esa persona que tal vez uno lo puede cambiar, así como Cristo cambió a todo el mundo con su amor, pero no diciendo, no, es que usted tiene que, no, el amor es la fuerza más fuerte que puede cambiar a cosas. Entonces, es importante. Y amar las piedras, amar los animales, amar los árboles, amar todo. No hay, todo es parte de este maravilloso mundo, ¿no? Sí, también otro ejemplo claro que podemos nombrar en la Biblia es el rechazo que cuando los niños venían con sus madres hacia Jesús y los discípulos le dijeron, no, eso, aléjalos. ¿Y qué hizo Jesús?
tolerantemente, les dijo, dejen que los niños vengan, más bien, si no son como estos, no van a entrar en el reino de los cielos. Y es que la tolerancia también, bueno, ya la hemos relacionado con el amor, la hemos relacionado Sí. con el respeto, Sí. con el respeto a la dignidad humana, pero también creo que se relaciona con la paciencia. También. Yo creo que a veces uno por impaciente, a veces uno ha perdido oportunidades en la vida, ha perdido amistades en la vida, porque en esa impaciencia nos volvimos intolerantes. Sí. O en esa impaciencia tal vez no esperamos que fulano de tal comprendiera tal cosa y lo rechazamos. Vean las relaciones interpersonales. Tal vez, mira, mi jefe o el jefe al subalterno, Sí. si hubiera tenido un poquito más de paciencia, hubiera entendido, no hubiera despedido tal vez o no hubiera hecho un mal informe de un empleado, porque tal vez lo que necesitaba era un poquito más de paciencia para que aprendiera en un nuevo rol, una nueva responsabilidad. Sí, muchas veces creo son que la juicios, paciencia- juicios Prejuicios, imprevistos, diría. perjuicios. Exactamente, prejuicios y lo otro, falta de fe en la persona. ¿Sí? Con un poquito de tiempo la persona... Yo siempre he admirado a los entrenadores de fútbol, que venga una personita y este tiene un potencial y lo ven y eventualmente llega a ser un gran jugador y uno no ve y la gente lo critica, pero ¿por qué pone ese muchacho si no sirve para nada? Sí, Pero sí, sí. ellos ven más allá de lo que uno ve exacto. porque ellos conocen, digamos, la disciplina, conocen eso. Entonces, eso igual a veces uno no tiene esa visión y esa paciencia con respecto al prójimo, a las otras personas, ¿no? Sí, conocer. Eso es muy importante, hacer un esfuerzo por conocer, entender, ¿verdad? En todos los ámbitos, como decíamos ahora, pero comenzando el tema que ahora me tocó Marvin, ¿verdad? El tema de, por ejemplo, en la familia, la dificultad para tolerar a los hijos, ¿verdad? Los hijos adolescentes, por ejemplo. Bueno, a veces es conocer, ¿verdad? Porque, ¿qué cuesta? ¿Verdad? ¿Qué cuesta asimilar ciertas formas de vestir, de hablar? Y que no son, digamos, un tema tampoco tan complicado, porque decías ahora el tema de, por ejemplo, toleramos, por ejemplo, el tema de consumo de drogas, llegar a cualquier... hay temas más complicados, pero hay veces que son temas de convivencia muy sencillos, ¿verdad? Y que lo que tengo que tratar es de comprender, entrar, ¿verdad?, en otra persona, ¿verdad? Darle un tiempo para que hable, para que se exprese. Bien, pero tenemos que hacer otra pausa, ¿verdad? Vamos a parar un momentito. La tolerancia se construye también. Es decir, no es que nacemos tolerantes, es decir, es un proceso de aprendizaje tanto personal como colectivo. Estamos en el programa Voces Amigas, desarrollando el tema de la tolerancia como una actitud que nos ayuda al convivir, a convivir y a mejorar nuestras relaciones interpersonales desde nuestra familia, y ahí se va proyectando al trabajo y al país y al mundo inclusive, ¿verdad? Ha sido muy enriquecedor este tema porque lo hemos asociado con otros valores, el valor del amor, bueno, el amor, la paciencia y también el respeto a la dignidad humana. Pero Carlos tenía algo que decirnos, ¿verdad?, al respecto. Sí, no, lo que quería era subrayar, ¿verdad?, el tema que habíamos dejado un poquito pendiente ahí, de tratar de comprender, escuchar. Lo que el Papa Francisco llama, insiste mucho ahora, la cultura del encuentro, encontrarme, ¿verdad? Y esa es la vía que también en el país ha sido siempre muy útil para dar brincos, ¿verdad?, importantes en el desarrollo de esta sociedad, la capacidad de diálogo, que a veces creo que estamos perdiendo, la verdad, también está en cierta crisis, pero el escuchar, la escucha, el encuentro con el otro. ¿Cuántos conflictos, ¿verdad?, no sé, cambiarían radicalmente si nos pusiéramos a hablar, a entendernos,
¿verdad? Unos a otros, tratar de comprender, decíamos, ponernos en el zapato del otro. Hay una brevísima anécdota que cuentan del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, que lástima ahora hay toda una crisis ahí en Brasil relacionada con él, ¿verdad? Pero ha sido un personaje muy importante, ¿verdad? También un líder social muy importante que ha hecho aportaciones que merecen ser rescatadas. Cuando él era, cuenta Fray Beto, un teólogo muy amigo de él, que cuando él era en los tiempos de la dictadura, él estuvo preso. Lo agarraron los militares, lo encarcelaron y, bueno, gracias a que hubo una gran presión popular, lo soltaron, ¿verdad? Pero estuvo en las rejas algunos días, ¿verdad? Y cuenta Fray Beto, ¿verdad?, que lo primero que hizo Lula cuando llegó a su casa fue abrirle la jaula a los pajaritos. Tierno. Por eso yo digo ahora, es decir, se trata no solo de estar en el zapato del otro, sino en su jaula también, ¿verdad? Sí, Claro, Muchas veces. es muy importante. No, y a mí me parece que un aspecto que usted plantea es decir, la tolerancia se construye también. Es decir, no es que nacemos tolerantes, es decir, es un proceso de aprendizaje tanto personal como colectivo. Y estos diálogos, estos espacios que vamos creando es lo que nos permite eventualmente ser tolerantes y eso ayuda. Ahora que usted hablaba el ejemplo de Lula, se me vino a la mente el de Mandela. Y una cosa, que alguien que yo respeto enormemente, dice, alguien que estuvo 28 años en la cárcel, no se envenenó. Y tuvo la sabiduría y la paz y la compasión suficiente para llegar, gobernar y cambiar su país. Es decir, no se envenenó y lo unió. Es decir, ahí hay un ejemplo de que combinado paciencia, con sabiduría, con amor, respeto, etcétera, no quedó marcado con algo negativo, sino que fue una persona... No se amargó, a veces lo que sucede es que cuando no somos tolerantes nos amargamos y perdemos amistades. A mí mi esposa a veces me llama mucho la atención, ¿verdad? Porque como yo soy pastor y tengo una iglesia donde le sirvo al Señor, he desarrollado, entre comillas, una tolerancia hacia los feligreses, pero a veces en la casa no. Y entonces mi esposa lo primero que me dice, acuérdese que también sus hijos, que también es... Entonces siempre me está así como jalando a la oreja. Yo creo que eso es bueno, ¿verdad? Que hay gente que nos... No, hay momentos en que tienen que decirle, no, como usted mencionaba, Teresa, ¿verdad? De las mujeres que no pusieron límites a la tolerancia y es como mencionamos en un segmento anterior y lamentablemente fallecieron. Sí. Pero sí hay gente que uno tiene que a veces llamarle a uno la atención. No, la tolerancia es ser constante. Sí. Ayúdenme a ser tolerantes, porque en ese diálogo a veces yo no estoy entendiendo bien por qué el otro se comporta como se comporta, por qué el otro actúa así, cuáles son sus paradigmas, ¿verdad? Y creo que eso nos ayuda a entender, ¿verdad? Hay personas que nos ayudan a ser tolerantes. Sí, claro, y uno debe ser sensible a eso, porque la idea es el convivir mejor. Sí. Principalmente cuando nos toca a veces compartir mucho tiempo o vivir, bueno, voy a decirlo por mí, a mí me ha tocado vivir mucho tiempo, muchos años, en medio de un grupo de población nicaragüense. Y eso yo siento que me ha ayudado tanto para una sensibilización interior, para poder ser tolerante con toda esa gente y con todas las personas, porque no es solo un grupito, la tolerancia tiene que ser con toda la población. Yo también tuve la experiencia de vivir entre nicaragüenses, de hecho vivimos como familia 2 años en Nicaragua. Y el costarricense tenemos cierta xenofobia hacia el nicaragüense, pero son gente súper agradables. Cuando uno logra entenderlos, oír su historia, oír sus penurias, oír sus limitaciones, sus dolores, sus sufrimientos, lo que decía usted, se vuelve uno más tolerante cuando escucha a los demás. Y ten mucho cuidado ahora que salen nuestros hermanos nicaragüenses, ¿verdad? Un tema muy relacionado con la intolerancia son los estereotipos, es decir, construir una imagen colectiva y tras de eso negativa, sobre todo un grupo. Es decir, los nicaragüenses son así, o como pueden decir otros, los costarricenses somos así, o los gays son así, o los izquierdistas son así, o los derechistas son así. Englobamos a las personas, las metemos en una categoría y los aplastamos. Pero entonces, esos estereotipos
que tienen que ver mucho con el tema migratorio, ¿verdad? Son también algo a lo que hay que prestarle mucha atención, porque están muy vinculados pues, con prácticas intolerantes y violentas, ¿verdad? No, Un poquito sobre los beneficios. ahora con este problema de, entre comillas, la globalización, porque antes todo el mundo hablaba de la globalización, pero solo en el aspecto tecnológico, etcétera, pero no veíamos los aspectos de las migraciones, es decir, cómo todo el mundo fluye, es decir, cómo iba a esperar uno que gente de África iba a venir a pasar por aquí, etcétera. Es decir, va uno viendo que el mundo se hace pequeño y que de alguna manera tenemos que coexistir y convivir. Entonces hay ahí un gran reto como sociedad, es decir, que sociedades abiertas, porque somos sociedades abiertas, y entonces cómo integrar respetando y a la vez respetando los derechos de los que están. Es decir, es una comienza, y otra vez es el diálogo, es el conocimiento, es el respeto, lo que crea. Es decir, no hay recetas, sentémonos aquí y entre todos buscamos, mira, no se me había ocurrido esto, mira, entonces poco a poco van saliendo las soluciones, pero donde hay voluntad, donde no hay intransigencia, ya no, eso no es así, no, veamos cómo es. Ese compromiso con buscar soluciones sostenibles de largo plazo y respetuosas. Y Carlos, y unido a eso que usted está diciendo, me pongo a pensar en los beneficios de la tolerancia. Por ejemplo, si yo soy tolerante, voy a aprender más de la otra persona. Si yo soy tolerante, voy a evitar meterme en problemas por los prejuicios, como mencionaba usted. Si yo soy tolerante, hago mejores amistades. Y no solo eso, sino que tenemos una sociedad mucho más estable. Es decir, Mucho más digamos que más Costa Rica es más llevadera. Es sí. decir, podemos vivir mejor. Es decir, en otro lugar, usted no puede salir de su casa si no sale con una ametralladora. Porque, bueno, aquí todavía se puede salir al parque, ir al cine, compartir. Bueno, eso es el resultado de aprender a vivir, convivir con tolerancia. Entonces, ahí hay cosas importantes. Como dice la Biblia, en todo tiempo ama al amigo. En todo tiempo. Sí, una condición fundamental para la paz, ¿verdad? Y creo que es un disparador importante para una sociedad como la nuestra, que cada vez es más violenta. Por eso decía yo, tenemos que insistir en trabajar en una cultura de tolerancia, porque todos estos indicadores que tenemos, hemos roto récords históricos de violencia en carreteras, de homicidios. Qué tremendo. Por ejemplo, intrafamiliar. Que ya han llegado, en el caso de la disparado. violencia contra los niños, la violencia en las carreteras y los homicidios, ya tenemos declaratoria de epidemia por afectación a la salud, según los parámetros de la Organización Mundial de la Salud. Entonces tenemos que redoblar esfuerzos en recuperar y trabajar en una cultura de tolerancia, ¿verdad? Sí. Bueno, se nos ha ido acabando el tiempo, el tema da para mucho. Yo creo que lo importante es rescatar esos diferentes aspectos de la tolerancia, la importancia de conocer al otro, la importancia de crear condiciones de diálogo, la importancia de entender que la tolerancia también tiene límites y que no es una carta, un cheque sin firma en blanco, sino que hay un trabajo que hacer y que en estos días tenemos un reto mayor con todos estos problemas migratorios y con los problemas que recaen sobre nuestros vecinos, de tal manera de que vamos a tener aquí venezolanos, nicaragüenses, etcétera, etcétera, y que con ellos vamos a tener que crecer juntos. Así es que muchísimas gracias y esperamos vernos de nuevo pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Ha sido un placer estar con ustedes. Igualmente.